¿Cómo están, queridos privilegiados? El día de hoy tenemos una conversación realmente interesante en base a los tiempos que estamos viviendo. El 25 de junio tendremos la desclasificación de los archivos del Pentágono con respecto a los fenómenos aeroespaciales. ¿Y qué va a significar eso? Algunos piensan que se va a decir la verdad con respecto a la ufología. Pero ¿qué es la verdad? Que efectivamente Armstrong encontró ruinas en la Luna, aquel satélite que es además artificial y que es hueco, que hay una colonia de grises viviendo y trabajando en el Área 51, que los nórdicos ya están entre nosotros. Hay muchas preguntas y muchas supuestas verdades para cada uno de los investigadores. Pero bueno, para aterrizar un poco este tema es que tenemos a dos de los más importantes y más grandes ufólogos nacionales. Uno de ellos ya ha participado en varias conversaciones con nosotros, por ejemplo, en el Sin Pauta y en el lanzamiento del libro El legado en Nibelungo. Me refiero al señor Rodrigo Fuenzalida. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bastante bien, Carlos, bastante feliz de compartir este espacio en este momento como tan histórico que estamos viendo, la previa de un momento no menor. Y por el otro lado, la otra parte de investigadores. Usted ya lo conoce porque ha salido en distintos programas, está también con sus cápsulas con los cuales nos está contando brevemente la historia o la ufología moderna. Con ustedes el señor Rodrigo Bravo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. En realidad a compartir en el living virtual de nuestro programa Investigadores. Bueno, en definitiva, aquí hay dos cosas bien concretas, que les voy a hacer las preguntas a ambos y que se explayen todo lo que quieran. Señor Fuenzalida, cuénteme, Está ¿qué prohibido. espera usted para este 25 de junio? ¿Cuál es la gran noticia que podría darse en el caso que se diera? Mira, la verdad que yo siento que ya se está dando, se está dejando entrever a partir del lenguaje que uno podría interpretar de algunos de los actores que han estado dando la cara este último tiempo. Recién tuvimos la información que el Task Force, porque hay que recordar que realmente no es divulgación, lo que viene es el Task Force, que es la fuerza de tarea del Pentágono, tenía como objetivo investigar incidentes OVNI y eso entregárselo a la Cámara de Defensa del Senado. Es un trabajo interno, es decir, no es una exposición pública, sino una presentación para el Comité de Defensa del Senado. Y el Senado es quien tendrá que dar a conocer sus impresiones al respecto a la opinión pública, ¿no? Hay que tener en consideración que estamos hablando de que se tomó un periodo de 20 años de sucesos ovnis o UAP. En esos 20 años hay 120 casos y ellos, un poco más tengo entendido, y ellos recalcan que hay casos extranjeros para esta presentación. Me da la idea, me da la idea que ellos pueden que reconozcan que no hay, que por la información concerniente no se trataría de un fenómeno convencional, y es probable que no sea, porque está el punto de quiebre, es que reconocieran que quizás muchos de sus incidentes fueron provocados por los rusos o los chinos. El gran problema que veo en esa tesis es que no creo que en 20 años, hace 20 años atrás, China o Rusia están teniendo una tecnología como la contemplada en los incidentes reportados. Lo veo un poco difícil. Estamos hablando de 120 casos. Es decir, en más de 100 oportunidades los sistemas de defensa norteamericanos fueron violados por tecnología de espionaje. No me calza, no me calza mucho. Entonces, por otro lado, porque hace un tiempo atrás yo pensé que podríamos estar en presencia de una maniobra de encubrimiento de eso, que efectivamente los incidentes límite y todo eso podrían ser perfectamente tecnología de drones chinos. Hasta hace poco tiempo atrás estaba convencido de eso, pero con los antecedentes que están llegando, estoy como en el punto medio, que puede que dejen entreabierta la puerta que
hay anomalías de origen no identificado y que se precisan ser investigadas de mejor manera y que le van a dar el pase a la ciencia. Se va a conformar algún equipo de investigación a alto nivel, como se lo hacen en distintos países del mundo, para poder intentar entender lo que está pasando. Y con eso tú te ahorras un montón de explicaciones, le pasas la pelota a la ciencia, y ahí vamos a estar viviendo otro efecto de tipo sociológico, que va a ser cómo va a impregnar el concepto de que los Estados Unidos reconozcan la existencia de algo no convencional de origen inteligente, y que hay que intentar estudiarlo. No tenemos pruebas para decir que son extraterrestres, dicen los gringos, pero tampoco tienen la suficiente herramienta. Es como ambiguo lo último que dijeron, pero tampoco lo pueden negar. Entonces, yo creo que la aureola que quedaría de eso sería un momento histórico súper interesante, si es que lo dijeran. Ahora, si señalan que son armas o prototipos de los chinos o los rusos, significa que todo este tiempo fue una especie de Pearl Harbor de espionaje por parte de los opositores de Estados Unidos, y esto generaría, yo creo, un escenario terrible. Terrible, porque una cosa casi no de declaración de guerra, pero es como que cuando te dan un chelito en la oreja, sí, Claro. un chelito grande. Ya, y señor Bravo, ¿qué espera usted de esta famosa desclasificación? A ver, yo la verdad no espero mucho más de lo que ya conocemos, salvo que efectivamente se reconozca ya oficialmente la existencia de esas anomalías o esos fenómenos extraños. Porque acá tengo un listado, desde el año 48. Ahora, aquí tenemos que remontarnos, les gusta o no les gusta a algunos ufólogos, a la historia. Y la historia son hechos puntuales, y la historiografía es cómo la interpretamos. Historiográficamente hay grupos, investigadores o programas oficiales que han tratado de ver este tema. Y esto se hizo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay varios proyectos. O sea, está el proyecto SIN el año 48, el proyecto Grange, el proyecto Blue Book, el informe Condon, y ahora la TIP, que fue el que se dio a conocer o se hizo público a través de estos 3 videos. Entonces, la génesis de todo lo que está sucediendo hoy día, si bien como causa inmediata en la publicación de estos videos a través de otra organización que es particular, que es civil, que fue To The Star, que desencadenó que la desclasificación, podríamos llamarla así, esto es una cuestión que viene hace rato. Y viene hace rato porque hace rato las autoridades norteamericanas, y yo creo que parte del mundo, sobre todo los países desarrollados, se han visto enfrentados a anomalías o fenómenos que no tienen control sobre ellas, no tienen cómo ni siquiera entenderlas. Y ahí está el punto. Todo el resto es condimento humano, todo el resto es alguna forma de tratar de explicar eso. Pero en la realidad, lo que tenemos en concreto es que hay manifestaciones que son de tal complejidad, eh, la verdad es que no tenemos cómo poder sacarnos de la cabeza de que efectivamente la presión social, la hiperconectividad y el mundo en el que vivimos, sobre todo en Estados Unidos, se le está exigiendo a la autoridad, oiga, alguien que nos explique esto. Porque una cosa son experimentos militares, espionaje de otros países, de otras potencias, pero otros son casos donde no hay explicación, y eso se viene dando hace bastante rato. Cuando alguien dice esto puede ser un dron chino, un tipo de inteligencia o de tecnología furtiva de otro país, es factible desde la década del 90 en adelante. Pero cuando tenemos casos como el de la Antártica de 1956, o casos aeronáuticos que los vimos en el libro Ufología Aeronáutica, donde claramente manifestaciones, la noche de los ovnis en Brasil, el 86, no tienes cómo explicar esos fenómenos que ahí sucedieron si es que hoy día le hacemos un símil a la tecnología que recién nos estamos dando a conocer o que recién estamos como entrando a equiparar. Entonces, hay reportes y hay casos que sustentan el estudio de este fenómeno. Desafortunadamente, el problema es otro. El problema es que, como bien lo dijimos ayer en varios o en otros lados, esta cuestión se ha sostenido y se ha mancomunado por, por una solución al problema que va más ligado a temas de creencias más que de pruebas concretas. Y ahí es donde se desvirtúa esto. Pero las autoridades en general han tomado este tema no con liviandad.
Por algo existen organizaciones aeronáuticas, gubernamentales que tienen gente trabajando para tratar de, entre comillas, no dilucidar, pero por lo menos tener un registro de estas manifestaciones, porque no se tiene idea de lo que son. Y hoy día entorpecen la actividad aérea, por ejemplo, o causan un peligro a la actividad aérea. No es menor nombrar a Francia, que el año 99, si bien es muy osado, hizo un informe que se llama el informe Cometa, donde ellos dijeron, aquí hay un fenómeno que es real y que no tenemos idea de qué se trata. Podría ser tal cosa, perfecto, pero eso en condicionales, dejémoslo aparte. Hablamos del reconocimiento. Ese reconocimiento ya se había hecho algo en concreto, científicamente hablando, con el informe Sturrock el 97. Entonces, son eventos que marcan, entre comillas, la defensa, la ciencia, pero que no son considerados hoy día ni siquiera por la ufología, como que se miran a huevo o como que se olvidan. Como que aquí nadie ha tomado en serio este tema. Claro que se ha tomado en serio. Lo que pasa es que el mundo ufológico, hablo de los ufólogos científicos, ufólogos militares, ufólogos no científicos, en general todos los que están de una u otra manera involucrados y por ese motivo se interesan en este tema, lo hacen desde una perspectiva que quizás esté errada, esperando que eso que están ahí tratando de dilucidar o de investigar tenga un origen X, que es lo que todos anhelan o todos anhelamos. Pero parece que la realidad es mucho más diferente. Parece que este tipo de fenomenología, estas manifestaciones, son tan diversas y pueden tener tantas causas que al final podríamos volvernos locos. Por lo mismo, dado ese escenario, estas autoridades ya dijeron, oye, hagamos algo en serio, por favor, denos a conocer de qué se trata esta cuestión. Entonces, si Estados Unidos dice, el 25 de junio, lo que pasa es que se filtró por el New York Times que son 120 casos, que es lo que estábamos conversando con Rodrigo. Pero puede que no sea esa información la que entreguen. Pueden que simplemente digan, en realidad aquí hay algo que no nos cuadra y que nos gustaría comenzar a investigar nuevamente. Y ahí se requiere otro grupo de investigadores, otro grupo de científicos que tengan la capacidad de poder reunir la información que realmente permita más o menos acercarnos a este fenómeno. Porque el problema, ya investiguemos este fenómeno. Ya, pero ¿qué es este fenómeno? No tengo idea, investiguémoslo. Entonces, allá va. Aquellos que cantaron victoria de que esta cuestión era algo momentáneo, es decir, que no se desclasificó nada, lo que pasó ahora fue yo diría como un falso positivo. Es decir, se trató como de mimetizar de que se estaba dando la información final cuando el informe concreto el 25 de junio. Y ahí recién vamos a poder discutir si es que en realidad estábamos solamente leseando, nos tomamos el pelo entre nosotros para tratar de darle vida a esto, o de verdad hay algo mucho más profundo, que incluso puede tener las aristas de defensa, puede tener la arista incluso hasta de otro lado, no sé, eso hay que profundizarlo. Y yo no me cabe la menor duda que después de este informe, incluso a pesar de todas las diferencias que se sostengan en cuanto a economía, defensa, etcétera, etcétera, Estados Unidos con China y Rusia lleguen a algún tipo de reunión y un acuerdo para decir, oye, Eso, oye, sabes que aquí hay una cuestión que de verdad sí, nos supera. sí. Dejemos de lado lo que se ha tratado desde la perspectiva ufológica, que ha sido una cuestión más bien ligada a las creencias y una serie de mitos y folclore. Vamos a lo concreto. ¿Cuáles son los casos que ustedes consideran que son no identificados y que son de alta extrañeza? ¿Cuáles son los tuyos? Estos son los míos. Mancomunémoslo. Bueno, es lo mismo, no es lo mismo, investiguemos de qué se trata, Sí, porque yo creo que va para allá la cuestión. No sé sí. qué pensáis tú, Rodrigo. Sí, exactamente. Yo ayer en un programa tiré una hipótesis muy semejante. Veía muy curioso que los chinos hablaran desde ya. Dijeron, oye, nosotros también tenemos esto y no son nuestras máquinas, ¿no? Y eso obviamente estás mandando un mensaje detrás de todo eso, ¿no? Es decir, ni tú ni yo sabemos lo que son, pero eso está sobre nuestro cielo, pues ser, entre comillas, como una amenaza porque han aparecido en instancias militares. Quizás sería una buena época para bajar un poco los niveles de tensión y hacer algo en conjunto. En la Guerra Fría se dio esa situación entre los soviéticos y los norteamericanos.
se sabía que había intercambio ante sucesos ufológicos de gran escala. Tenía una posición súper madura al respecto y yo lo veo también así, me llamó la atención la actitud de China, porque sería un buen argumento, insisto, para bajar también niveles de tensión, bajar la estado de presión que hay entre China y Estados Unidos en este minuto y enfrentar una realidad también, pues. Es decir, que si finalmente es eso, O sea, es una es algo que realidad. existe y que hay que tomarlo en cuenta de alguna manera. Claro, claro, que punto, y darle frente. Ahora sí siento que también hay un impacto que es el cambio cultural importante, porque eso se está viendo y eso es súper valioso, eso nunca se había dado, nunca se había dado en la historia que tú hubieras segmentado el presidente, expresidente de los Estados Unidos al vocero de la Casa, a la vocera de la Casa Blanca, al vocero de NASA, todos hablando pro el tema, que esto sí, no, nadie ha dicho que son extraterrestres, pero han dicho sí, estos fenómenos existen, y hay que investigarlos. Son raros. Claro, eso, y están todos uniformados en el mismo discurso. Sí, Nunca había visto semejante instancia anteriormente, nunca. sí. Entonces estamos ante un escenario de mayor madurez, quizás esto había que tomarlo en consideración. Hace mucho tiempo atrás nuestros países ya lo hicieron. Chile con la creación del CEFA fue una posición muy adelantada y madura. O es lo que había que hacer, ¿no? Porque los franceses fueron los que creo con el JEPAN, el CRIDOPNI también hay que rescatar. Y yo lo veo súper pro. Yo la verdad que veo muy interesante. Vamos a ver, bueno, hay elementos que no se van a dar a conocer. Los que tengo entendido que hay algunos informes que son muy delicados, que se los van a reservar, todo lo que implique, obvio, que deje muy en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad nacional, eso tiene que mantenerse, eso es sabido. Pero lo que me llama la atención es el hecho de que efectivamente en este periodo de 20 años recién como que a partir de todas estas presiones, ahora hubo la necesidad de hacer, de direccionar efectivamente los datos para pasarle la pelota finalmente al mundo político. El mundo militar lo va a pasar al mundo político, finalmente todo esto, el mundo político es el que administra toda la producción, todos los elementos que implican la producción de conocimiento científico. Porque esto sí yo lo veo también favorable en función de que si hay una legitimidad y se va a crear una nueva instancia de investigación, los científicos del mundo se van a ablandar algunos de ellos, yo creo, en torno a esto, porque nadie va a contradecir lo que dice el Pentágono, ¿no? Y van a decir, wow, qué interesante, hay un nuevo campo de investigación, que se están abriendo posibilidades, los gringos dijeron, los gringos lo están haciendo, y ahí podría haber una nueva beta para la ufología más especializada, más científica, diría yo, para generar proyectos de desarrollo, proyectos de investigación, cosas mucho más pro, con presupuesto, con algún tipo de alianzas con universidades. Yo creo que se va a dar un escenario así, porque estamos hablando que está todo el mundo orquestado en esa dirección y lo valida Estados Unidos, se validaría una nueva dirección de poder comenzar a investigar esto de manera mucho más madura. Ya, pero esto va a significar entonces un cambio de paradigma, porque en definitiva, por un lado, están como los más, no sé cómo llamarlos, pero que en definitiva, en distintos canales, onda, que va a salir, que van a mostrar que hay, es que están entre nosotros prácticamente, ¿cachai? ¿Cómo se llama? Los extraterrestres, que, bueno, puede generar distintos tipos de opinión, pero los tipos están esperando eso. Pero ya de que de una u otra forma están reconociendo que hay, más allá de fenómenos, sino que efectivamente hayan naves que pueden estar atentando contra la seguridad del país, ¿cachai? Ya sea por los temas aeronáuticos y etcétera, ahí va a crear un cambio de paradigma súper potente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder enfrentar eso? Porque claro, por un lado van a estar los que no dijeron todo, no, que ellos no quieren revelar esto, pero por otro lado también van a decir, oye, ojo, esta cuestión de verdad existe.
ya no va a ser una suposición. Entonces, ¿cómo va a ser ese cambio de paradigma a nivel mundial? No, es que se me había olvidado, entre paréntesis, que dos cosas. Que hay datos que proporcionó un porcentaje menor en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos también, entregó algunos antecedentes. Y el ejército hizo un comunicado hace como una semana y media atrás que ellos también tenían antecedentes, pero era demasiado delicado y que ellos permanecían por ahora con sus informes así top secret, que no iban a dejar nomás que corriera todo lo que tenía que correr, pero que ellos no sentían que estaban en condiciones de dar a conocer la información porque era demasiado delicada. Eso lo es como cero el ejército. Pero todos reconocieron que les pasan cosas. Claro, Eso es lo interesante. A mayor o menor escala les pasan cosas y ya por lo menos, bueno, hay una cultura del delirio también que no la voy a poder parar. Es decir, gente que cree que, como tú bien decías, que van a reconocer poco más que la existencia de la Confederación de Mundos y tanta tontera, entonces no, la cosa no va por ahí, la cosa hace rato que no va por ahí, pero lo que sí que vamos a poder entender que eso, lo que hemos dicho, que hay para mí ya es más que digan que hay un fenómeno físico independiente, etcétera, que hay que necesitar investigarlo, pero se reconozca la alta extrañeza, y todo eso, como te digo, y lo más complicado que podría ser es que dijeran que no, que porcentaje de este fenómeno puede que se trate de prototipos experimentales, situación que de repente no me cuaja, no me cuaja mucho cuando a veces he visto que sí, que hay cuestiones que podrían ser, pero insisto, tomando 20 años y tanta cosa, es como, Y más, quizás sí, 40 o 30. Hay reportes que uno dice esta cuestión no cuadra con esa tecnología que obvio, podríamos tener hoy día. Entonces, exacto, ahí sí yo creo que es, está la clave, si se revisa para atrás la casuística, y dejémosla así como muy filtrada, casuística militar o casuística aeronáutica. mm, Si tú, don Carlito, dice que vio algo o lo secuestraron, no vale. O sea, tiene una validez, pero para este tipo, para lo que se está no, tratando de analizar claro, desde esta perspectiva, no, no, aquí requiere de otro tipo de elementos que leen más que sustancia, algún tipo de comprobación. Y claro, ahí esa comprobación puede ser ya sea detecciones electrónicas, puede ser, no sé, hay que hacer como un margen que dé, o ciertas reglas que den la certificación a esos casos. ¿Para qué? Para que tú recién estás hablando del tema de los paradigmas. Yo, haciendo lectura o recuerdo de lectura del libro de Thomas Kuhn, cuando habla precisamente del cambio de los paradigmas, hago después alusión, aquí hay unos videos muy interesantes de un filósofo chileno, Gastón Soulet, que mm, habla que para que se cambie la cultura tiene que haber un hecho histórico importante. Y ese hecho claro, histórico es que hoy día alguien va a cortar un queque, si sabes que en realidad esta claro, cuestión es verdad. claro, Desde el punto de vista en Occidente estamos hablando. Llega en un momento muy bueno porque hoy día tenemos hace rato ya una crisis más bien mm, filosófica o antropológica. Hoy día mm, con el desmoronamiento de ciertas culturas religiosas, hay mucha gente que se encuentra como con un estado vacío, de vacío, de pérdida, no sabe para dónde ir. sí, Además que se ha proliferado ostensiblemente el hecho de que la gente cada vez se haga menos creyente. No sé exacto, si por un tema político, ideológico, lo más probable es que sea que es así. Pero como sea, hay mucha gente que no yendo o haciendo caso a esa como empujón hacia lo que significa el agnosticismo, queda en una situación como de desamparo. Esto llega en un buen momento porque de una u otra forma permite abrir esas expectativas tan egocentristas. Entonces, lógicamente, no necesariamente van a tener que decir, oye, esto es extraterrestre, no, pero hay las no, posibilidades de. Y sí, como dice Thomas Kuhn, estamos en medio de la crisis, la que va a requerir justamente que se reúna otro círculo de Viena y sí, digan, ya, sabes que aquí pasó una cuestión muy interesante, ahora debatamos esto porque esto es lo que viene aquí al futuro. Y mm, todo lo que viene aquí al futuro va de la mano con lo que ya se está descubriendo desde la perspectiva científica. Y si tú quieres meter, no sé, todo lo que significa la física cuántica y elementos que todavía siguen siendo un poco tangibles, muy etéreos, pero que ya están
y están en la comunicación diaria y hay gente que lo conversa, porque si bien la revolución tecnológica que estamos viviendo hoy día, esta hiperconectividad nos permite que a nivel macro todos tengan un conocimiento muy amplio pero poco profundo. Bueno, en esta oportunidad este tema va a permitir profundizar precisamente en algunas otras cuestiones que están como en el aire. Y ahí quizás esto, si es que efectivamente está esta mancomunión de esta superpotencia, se reconoce que hay algo anómalo que no se sabe su origen, ni se sabe nada de eso, o sea, decir está, pero está, pero no está. El hecho ya que se reconozca que existe, pero que no tenemos idea de qué se trata, ya es un gran avance, porque Sí, oficialmente nunca se ha hecho. sí, Y históricamente, y el otro día lo escuché que lo dijo Rodrigo, nunca habíamos estado en un escenario global donde se hablara tanto de este tema, pero sí, no por la gente común y corriente, estamos hablando por autoridades, sí, por gente que supuestamente está a la cabeza y que son los sí, que gobiernan, que son los que mandan, los líderes de opinión, están sí, hablando de esto. sí. Y no hablando de que vino una nave con tornillo, con un gallo, hola, No, vengo de Marte, paz, amor. No, no, no. Están no, hablando ya concretamente de la existencia de un fenómeno. ¿Cachai? sí, Entonces va para allá esta cuestión. sí, efectivo. Porque en la medida que las autoridades, como bien dice el señor Bravo, estén tomando este tema y lo estén conversando tanto, porque es distinto que cualquiera, como bien dijo Rodrigo, cualquiera diga, a mí me pasó, yo lo vi, porque todos conocemos a alguien que fue abducido o que chocó con un platillo volador en algún minuto. Lo hemos conversado largamente. Pero por eso planteaba, el cambio de paradigma que se va a dar va a ser súper potente, o sea, va a haber un antes y un después de esto. Claro, Absolutamente. absolutamente. Y esto va a impregnar la cultura, es decir, en sentido de que, bueno, va a haber mayor consumo de este tipo de temas también, esto está claro, a todo nivel, porque estas cosas se transforman de repente en modas, ¿no? Pero sobre todo el debate se va a enriquecer porque yo creo que va a empezar a participar mucha gente que está fuera del tema, que porque lo institucional, entre comillas, dice esto vale la pena, se van a meter, porque mucha gente funciona así. Nosotros estábamos desde un conocimiento casi marginal haciendo nuestra, diría yo, nuestra cruzada, pero aquí ya implica una validación global y la cosa va a tener, se va a acercar más gente al tema, de todas maneras. Pero lo más impresionante es, aquí se va a concluir a futuro, cuando estén estos grupos investigando ya a otra escala, cuáles serán las conclusiones, qué cosas se van a involucrar dentro de las variables para poder investigar, porque va a haber que separar el mito de la realidad. Y ahí hay un trabajo importante que hacer. Yo creo que por eso se requiere tener buenos casos recopilados, casos bien concretos y contundentes, que permitan ser un puente con quizás científicos más profesionales que tengan muchas herramientas para ayudar a, a darle cuerpo a toda esa información. Es súper importante eso, tener buenos casos, pero yo lo veo súper pro. Yo realmente encuentro que estamos viendo una época muy pro, que quizás nunca pensábamos que iba a ocurrir tan luego, y quizás sería mucho más pro si no tuviéramos el COVID, Claro. porque el COVID se come gran parte de la información Mm. hoy día. Si no tuviéramos el COVID, esto estaría en todos los matinales, no estarían los doctores pasando, sino todo el mundo, gente del mundo ufológico pasando por los matinales. Pero así todo, lo veo muy pro. Y con esto sería invitar a otros gobiernos a que también abran sus archivos o no. ¿Qué creen ustedes? Sí, pero ahí en ese aspecto yo le agregaría algo más a lo que dice Rodrigo, que afortunadamente esto pasó cuando estaba el COVID. ¿Por qué? Ah, tú dices Porque que es si positivo. Sí, porque si esto pasaba en época normal, nuevamente el tema sería capturado por los que no precisamente son los que más saben de este tema. Es decir, si lo vemos aludiendo a lo que dicen los matinales, hoy día eh, los matinales lamentablemente son una oda a la ignorancia en Mm, todo sentido. sí, Y la política chilena se entró en decadencia cuando se metió a los matinales. O sea, mm, ese ya el reflejo claro de que este tipo de cultura o de televisión entretenida hace eso, pues entretiene. Y ni siquiera informa y menos
culturiza. Entonces, mientras más alejado esté de la gente que utiliza este fenómeno para fines más bien propios, de marketing, de rating, de farándula, de comercio, y lo dejen las personas que de una u otra manera estudian este fenómeno, que son ufólogos de cualquiera de los que nombré en un principio, pero que lo ven desde una perspectiva un poquitito más centrada, y por otro lado, en gente que tiene poder, hablemos de autoridades, porque aquí sí o sí, sea una autoridad X, por ejemplo, el otro día creo que habló Barack Obama del tema. Sí, Barack Obama no tiene idea casuística, porque él no es ufólogo y no se ha metido nunca en este tema, y solamente lo mencionó. Entonces, si una autoridad de esas características, un expresidente de Estados Unidos, o el actual presidente de Estados Unidos, o el actual presidente de no sé dónde, necesita hacer conversaciones de este tema, va a requerir de que alguien lo asesore y le diga, ¿sabes qué? Estas son la lista de los casos que... Acá en Chile no hay problema porque quien sea solicita y el comité que existe le entrega una lista de los reportes que tiene. mm, Bien estudiado, mal estudiado, con falta de recursos, como sea, es lo formal que hay, es lo que mm, existe. Y por lo menos tiene un catastro, por lo sí, menos tiene una base de datos con la cual se puede sustentar de que hay cierto porcentaje que no tiene explicación. Y netamente el mundo aeronáutico. O sea, ya hay varios filtros que pasó con tal de que esa información sea de utilidad. Pero en el cambio en otras partes no existe esta cuestión. O sea, el presidente francés viene Macron y dice, oye, ¿sabes qué? Mándenme a buscar al director del CEN, que es el Centro de Estudios Espaciales francés, ven con el gallo del Yepan. ¿Por qué no me explican un poco esta cuestión? Los tipos le hacen una cátedra tremenda y le dicen, nosotros venimos estudiando este caso, o sea, este fenómeno desde hace tantos años, estos son los casos más importantes franceses a nivel global. El tipo queda completamente claro de para dónde apunta esta cuestión. Entonces, eso ojalá llegue a un nivel tal de que, o sea, si tú me preguntáis aquí cuando fue Jacques Vallée, Alan Hynek y Claudio Poer a la ONU, en la década del 70, fueron precisamente a pedir esto, lo que nosotros estamos hablando ahora. sí, Y que la ONU obviamente les tiró la cadena y no lo pescó. ¿Cachai? No lo pescó ni en bajada, cero. Porque en ese momento estaba preocupado de otras cosas. O era un tema que estaba tan contaminado desde la perspectiva epistemológica que, chao, no, esto es puro mito, puro folclore. Hoy día, sí, bueno, hoy día parece que es al revés. Nadie va a pescar a la ONU, va a decir, oye, ustedes sigan preocupándose de sus cosas, mm, esto lo vamos a ver a nivel científico, ¿ya? mm, A nivel de otras características. Por eso te mencionaba que era quizás necesario. Lo del informe Sturrock, que muy poca gente lo toma en cuenta, que fue un que es muy cónclave bueno. de científicos que en 1997 se reunió en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, precisamente a ver los casos más críticos de este tema. Y el único invitado fue Jacques Vallée, como ufólogo, Mm, el resto eran todos científicos. Se dieron cuenta y una de las conclusiones es que en realidad aquí hay algo. ¿Cachai? sí, Acá en Chile hubo un workshop que se hizo una FIDAE, una Feria sí, Internacional del mm, Aire, el año 2000. La Fuerza Aérea de Chile organizó la FIDAE, sí, la FIDAE tenía la EGAC a través del CEFA y se invitaban a distintos expositores y se sí, mostraron los mejores casos chilenos e internacionales y se llegó a una sí, conclusión. Y la conclusión sí, era que hay un fenómeno anómalo, afecta la seguridad de la operación aérea, por favor sigamos investigándolo. Ahí participó fue en salida. Entonces sí, igual uno dice, oye, bueno, se han hecho intentos, por supuesto que se han hecho por intentos, supuesto. pero han sido súper, yo diría, aislados, o sea, están como islotes. Hoy día es necesario ese archipiélago, juntarlo y hacer un solo Sí, continente, un solo grupo de tierra, porque toda la información que está ahí disgregada es necesario reunirla y decir, oye, aquí nos dimos cuenta que hay algo mucho más profundo, mucho más interesante y que de una u otra forma nos está afectando. O sea, da lo mismo el origen, da lo mismo, aquí mm, no estamos entrando a hilar fino para tratar de encontrar las causas de esto. Ya con el solo reconocimiento de que existe una fenomenología que no está estudiada, que está fuera de los cánones de la ciencia, pero que está causando estrago en otras áreas, es más que suficiente como el puntapié inicial. Bueno, ya para ir concluyendo, no sé, me gustaría unas palabras finales o alguna conclusión para cerrar esto de señor Fuenzalía. bueno, hay que estar atento este mes, que se cumple otro año más de la era moderna de los ovnis.
cosa curiosa, el 24 de junio y ahora el 25 se entrega el tema del Task Force. el informe. Hay como conceptos que se están replicando en la historia, pero están mucho más avanzados hoy día. Cambió el concepto de OVNI para UAP. Cuando nace el Blue Book, cambia de platillo volador a objeto volador no identificado. Estamos post también lo del Blue Book, que es post la oleada, me acuerdo, del año 52. Acá viene todo esto post, las denuncias del tema del Nimitz y el Omaha y otras diría yo, elementos de la defensa norteamericana, portaaviones y todo eso, y embarcaciones de guerra, pero bueno, pero en resumen, creo que estamos en una época sumamente pro. Yo creo que gran parte de este discurso de estas últimas semanas es un quiebre con todo lo conocido con anterioridad, y simplemente tenemos que estar atentos a todos estos días a las informaciones que se van a vertir. Uno tiene que tomar una posición madura al respecto y simplemente observar y reflexionar sobre lo que se va a decir. Concuerdo acá con mi tocayo que también es tiempo de evaluar esas iniciativas que se hicieron en el pasado, que se hicieron como pioneras, un poco aisladas, porque es súper importante que aquí la Fuerza Aérea de Chile, en el año 2000, ellos tuvieron la voluntad de hacer un workshop y de debate, de discusión sobre el tema, y esas conclusiones yo creo que todavía están vigentes. Y fue una iniciativa de la propia Fuerza Aérea de Chile, es decir, hace ya, estamos hablando del año 2000, bastante tiempo antes de lo que estamos. Entonces, acá en nuestros países también hay buenos cerebros, buenas iniciativas, tenemos buenos casos también, y tenemos que concentrarnos en eso, intentar entender qué está pasando sobre los cielos. Y feliz de observar todo esto que se ve, pero muy entretenido. Estar ahí, precisamente en este gran Sí, cambio. claro, exactamente. Y ahí Y sí lo que van a bueno que tener harto está, trabajo ustedes, ¿eh? sí, bastante, te digo, tengo varios otros programas más, tuve 2 programas, después de este tengo la hora de la Bio, ha estado, pero la cosa es que se viene potente. Y simplemente yo creo que vamos a tener que tener iniciativas mucho más maduras en torno a todo esto. O sea, esto implica más compromiso, más, diría yo, hablar con bastante más propiedad a la hora de los datos. Entonces va a haber que prepararse mucho más también, porque lo que se viene con exigencia, porque ya la cosa no va a poder ser tan marginal. No, va a ser bastante más duro. A ver cómo va a estar el festival de chatas que anda pululando ahí, cómo se van a empezar a caer solos. Mira, sí, eso sí, aunque ojo que mucha creencia irracional tienen su nicho, ¿ok? Y lo importante es que nos pilló esta época súper interconectados, por lo tanto la información llega de manera más instantánea, podemos hacer estos programas, podemos tener transferencia de datos de una manera increíble. Qué bueno que se dio ahora y no se dio hace 40 años atrás. En fin, don Rodrigo Bravo, cuénteme, palabras al cierre o alguna idea para redondear. Bueno, yo quiero aprovechar de, bueno, darle las gracias a Rodrigo por su tiempo y dejarlo invitado junto a un par de personas más para que analicemos post-informe después del 25, Súper, porque ahí súper, quizás podamos buenísimo. tomar como, yo diría, las ideas que acá salieron hoy día son bastante buenas, porque ampliamos bastante lo que podría ser la futura cobertura de esta información. Y ahí Buenísimo. podríamos ir armando, porque esta cuestión es un verdadero rompecabezas muy interesante, que va de la mano con los avances propios de la era en que estamos viviendo. O sea, vuelvo a insistir, todo lo que se está viviendo hoy día desde la perspectiva ufológica es una cuestión también histórica, porque se está dando, y puede ser un cambio efectivamente de la historia o podemos seguir más de lo mismo. Sí, Eso tenemos que resolverlo después. Ya que buenísimo. se esté hablando tanto es un buen indicio. Sí, Es un buen indicio, porque quiere decir que ya el tema está dando, yo diría, como un giro, sí, en que ya no es una cuestión ligada 100% a aquellas personas, porque hay que separar. Están los investigadores y están los divulgadores del misterio. Y los investigadores que llevan años en esto,
cuando ya ven esta posibilidad y se abre, ¿no es cierto?, la puerta de que hablemos de tú a tú con quienes dirigen supuestamente los países o el mundo, quiere decir que hay algo detrás. Sí. Por ende, es sumamente importante, más que el informe, lo que viene después del informe, las conclusiones del informe. ¿Cuáles son los nexos, los lazos y qué se va a seguir construyendo a partir de ahí? Porque, digámoslo, aquí hay cosas que no tienen explicación y que son muy extrañas. Y Sí, algún día había que hacerse cargo de esas cosas. sí, Algún día había que investigarlas. Algún día había que sí. conectarlas con otras que son similares, que han sucedido en otra época y en otra parte del mundo. Y quizás llegó el momento, no sé. Sí. Yo pienso que es una buena instancia. Entonces, Ok. agradecerle a Rodrigo y como Muchas redondear, gracias. dejemos algo pendiente para después del 25 y nos coordinamos en la fecha, porque Súper. esto puede ser algo tan espectacular que va a cambiar los paradigmas del mundo occidental o Sí, quizás global, o puede ser más de lo mismo, pero con ciertas lucecitas que algo podrían proyectar al futuro, o definitivamente echan por tierra todo y quiere decir que hemos estado jugando con la ciencia ficción y nuestras ideas de manera demasiado mm, loca, cosa que dudo porque me consta mm, que hay cuestiones sin explicación que son sí. tan complejas Ah. que alguien tiene que hacerse cargo. Y para terminar, señor Fuenzalida, cuéntenos cómo la gente puede escucharlo, seguirlo, leerlo. Bueno, me pueden seguir por Instagram, Rodrigo Fuenzalida H, Rodrigo Fuenzalida H en Instagram, Rodrigo Fuenzalida en YouTube, en Radio Bio Bio los domingos a las 2 de la mañana y ion.cl. Ahí esos son mis redes. Sobre todo estoy muy activo en Instagram hoy día. Rodrigo Perfecto. Fuenzalida H. ¿Pero todos los domingos a las 2 de la mañana o domingos por medio? No, ahora estoy con todos los domingos. Ya, perfecto. ¿Y a usted, señor Rodrigo Bravo? Bueno, a través de mis redes, que parto por este canal Investigadores, mi correo, o sea, mi Twitter, @cobufon, donde están mis libros para descarga gratuita, y a través de mis redes sociales, Rodrigo Bravo Garrido en mi Facebook. Perdón, a propósito, ya que hablaste de los libros, yo hace un tiempo atrás había hablado con usted, señor Fuenzalida, y algo me estuvo insinuando de un libro. Sí, que tengo hecho como hace 11 años atrás. Con Editorial Digital ya hemos decidido llevarlo adelante. Este tiempo he estado haciéndole unas pequeñas correcciones, reactualizando un par de cosas y espero ya entregarlo por último esta semana que haya corrección y empezar con todo el proceso. Ya, pero fecha de lanzamiento más o menos se tiene. Vamos a ver lo que me dice Daniel, por cuánto demora y todo eso, porque ya por lo menos estaríamos con una etapa importante de cerrando ese ciclo. Si seguimos así, no sé cuánto demorarán 2 meses, junio, julio, agosto, ahí vamos a ver, pues agosto, septiembre, capaz que sea. ¿Y ya tiene nombre o nombre tentativo o algo o todavía nada? No, si ya tiene nombre, ¿Y se puede OVNI saber o todavía Archivo no? Inédito, se llama OVNI Archivo Inédito. Perfecto. Entonces ya saben, damas y caballeros, queridos privilegiados, OVNIS, archivo inédito, se nos viene. Sí. Y parece, señor Bravo, quiere decir algo. No, 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 que está ahí con cara de que... no, yo sé de ese libro desde hace más de 11 años, creo unos 20 por ahí. Así que, No, pero lo así que, terminé el año 2009, lo terminé, bueno, y nunca lo iba a salir por Alfaguara, pero ahí se fue después Francisco Ortega y me quedó el libro en el aire y ahí, espero que pero la tenga idea era, buen claro, término igual años antes y tenía ganas de hacerlo, pero me puse las pilas en aquel entonces, ya después abandoné la idea cuando se fue Francisco, pero la retomé después con Daniel y tenía que hacerle un par de ajustes y listo, po. Pero vamos a ver, para el ojalá final, salga pronto. va a ser justo como en los nuevos tiempos, po. Ahora se revelan las verdades, tenía que salir el libro. Claro, Justo, San Justo. Justo, exactamente. Que salga pronto. sí. Bueno, Para queridos la seguridad privilegiados, jurídica. ese fue nuestro conversatorio el día de hoy, el cual ya saben, va a estar a través de nuestras plataformas de Facebook, Twitter lo vamos a estar avisando, en Instagram. Recuérdense de seguir al señor Rodrigo Fuenzalida, que efectivamente lo he visto que está muy activo en Instagram y con temas muy interesantes.
Así que nada, pues, será hasta una próxima ocasión y muchas gracias. Gracias.